Bueno, vamos a explicar la primera parte del problema 14 del boletín de problemas del ATmega del curso 2015-2016. En este problema se nos pide que a partir de una tabla que tiene 10 datos y que está guardada en la memoria de datos desde la dirección 100 en hexadecimal, pues se genere otra también guardada en la memoria de datos, pero a partir de la dirección 200 en hexadecimal, y además se debe de guardar los datos en orden inverso a los de la tabla origen. También se nos pide que en el mismo programa inicialicemos la tabla, porque la memoria de datos pues está vacía y para poder trabajar con ella necesitamos una inicialización de datos, pues que nuestro propio programa también lo inicialice con algunos datos cualquiera. Y luego en la segunda parte del problema, que es la que vamos a explicar en una película posterior, se nos dice que qué cambios habría que hacer para que se trabajara con datos de 16 bits en lugar de tamaño byte. Los datos de 16 bits necesitan dos direcciones de la memoria de datos para guardar cada dato, porque nosotros sabemos que el tamaño palabra de la memoria de datos es de un byte. Y por eso se nos dice que si el dato tiene 16 bits, el convenio que se sigue para guardarlo es little endian. Eso quiere decir que el byte más significativo del dato está en la dirección más alta de la memoria y el menos en la más baja. Bueno, pues este es un esquema explicativo de lo que debe de hacer nuestro programa. Aquí está representada la memoria de datos con el trocito desde la dirección 100, donde hay guardado 10 datos, y por tanto eso hará que se ocupe desde la dirección 100 hasta la 109 en hexadecimal, y cuando se escriba en la tabla de destino, pues la tabla ocupará desde la 200 a la 209, pero el orden de los datos está al revés que los de la tabla origen. Para poder hacer esto, pues vamos a hacer un programa que tiene un bucle que se recorre 10 veces, y en cada entrada del bucle lo que se hace es que se coge un dato de la tabla origen y se guarda en la destino. Por lo tanto, necesitamos un puntero que vaya apuntando a los datos de la tabla origen y otro que vaya apuntando a las direcciones en donde tenemos que guardar el dato en la tabla de destino. El puntero origen va a ir incrementándose, o sea que vamos a utilizar un modo compos incremento para poder usarlo de la forma más óptima, con lo cual, como el postincremento se hace que el puntero se incremente después de la ejecución de la instrucción, pues lo inicializamos a 100 y vamos haciendo el postincremento. En el caso del puntero destino que vamos a usar para el destino, vamos a usar en él el predecremento. El predecremento decrementa el puntero antes de usarlo, antes de ejecutar la instrucción. Por eso la inicialización del puntero destino tiene que ser a 20A, porque luego lo predecrementamos y lo tenemos a 209 y a partir de entonces ya empezamos a trabajar. Y luego también vamos a ver que vamos a tener una rutina para meter los datos inicialmente en la tabla. Eso no forma parte de lo que nos piden si hay problema, pero hay que hacerlo. Bueno, pues la cabecera de nuestro programa se definen los registros que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un registro contador que va a ser el R16, un registro temporal para guardar los datos que nos vamos trayendo de la tabla origen y que posteriormente metemos en la destino, que va a ser el registro 17, y la constante de tamaño de la tabla que la vamos a poner, que es 10. Luego empieza el segmento de código. Bueno, antes de ver lo que tiene este segmento de código, el programa principal, vamos a irnos hacia adelante para ver lo que tiene el segmento de datos. Entonces, en el segmento de datos hemos utilizado la directiva que nos lleva al segmento de datos. Decía que el ensamblador sabe que todo lo que viene detrás es para memoria de datos. La directiva origen, que me sitúa en la dirección 100 de la memoria de datos, una etiqueta llamada tabla, a partir de la cual reservamos 10 posiciones tamaño byte con la directiva .byte. ¿Cuánto vale tabla? Pues esto lo he puesto precisamente para enfatizar eso. Tabla vale 100, porque es justo la etiqueta que se está usando después de llevarme a la dirección 100 de la memoria de datos. Tabla es una constante de 16 bits que vale 100 en hexadecimal 0100. Y de la misma manera, porque va detrás de la directiva de origen org 200, tabla inf vale 200. Es decir, igualmente es una constante de 16 bits que vale 0200 en hexadecimal. Esta es la rutina que el hueco que he dejado de 10 bytes para la tabla me lo rellena. ¿Y cómo lo hace? Pues lo que hace al principio es inicializar el puntero X
al valor de la etiqueta tabla. Tengo que utilizar dos instrucciones para inicializar ese puntero, porque el puntero tiene 16 bits al igual que tabla y la instrucción LDI trabaja con datos tamaño byte. Entonces por eso tengo dos LDI. El primero me inicializa la parte baja del puntero a la parte baja del valor de tabla y la segunda instrucción me inicializa la parte alta del puntero a la parte alta del valor de tabla. Recuerdo que la instrucción LDI era para cargar un dato inmediato que viene en la propia instrucción en el registro correspondiente. Después de eso, la rutina inicia tabla, borra el contador y entramos en un bucle. ¿Qué es lo que se hace en el bucle? Pues se almacena en la memoria, en la dirección que me dice el puntero X, el valor de contador. Entonces, la primera vez que se entra en el bucle, lo que se va a hacer es guardar en la dirección 100 el valor 0. Pero luego vemos que se utiliza posincremento, con lo cual el puntero se deja preparado en la dirección 101 después de ejecutar la instrucción. Y además se incrementa el contador, con lo cual el contador se pone a 1. Comparamos contador con 10, como vale 1 no es igual, y como no es igual volvemos a saltar de nuevo a bucle. La segunda vez que se recorre bucle, el valor 1 del contador se guarda en la dirección 101 y además el puntero se deja preparado en la 102 y el contador también se incrementa a 2. Volvemos a comparar, volvemos a ejecutar el bucle y así es un proceso que continúa durante 10 veces. La última vez que entramos en el bucle es cuando el contador vale 9, que el valor 9 se guarda en la dirección 109. Luego incrementamos el contador y al ser ya 10 nos salimos del bucle. Eso quiere decir que el hueco de 10 bytes que teníamos preparado en nuestra memoria de datos se ha rellenado con los datos desde 0 hasta 9. Bueno, pues una vez dicho esto, pasamos a lo que es el programa principal, que después de llamar a la rutina inicia tabla, que me mete los datos en el hueco, como ya hemos dicho, pues inicializa de nuevo los punteros. El puntero X lo inicializa a tabla y el puntero Y lo inicializa a un valor que es tabla_inf más tan. ¿Ese valor cuál es? Pues vamos a recordar que tabla_inf valía 200 y que tan valía 10, con lo cual me lo ha inicializado a 20A, que era lo que pretendía para recorrer adecuadamente la tabla destino en orden decreciente. Después borramos el contador, porque de nuevo tengo que recorrer un bucle 10 veces y aprovecho el mismo registro contador. Bueno, pues entramos en el bucle y ¿qué es lo que hace? Pues con una instrucción LD se va a la memoria de datos, a la dirección que me diga el puntero X y ese dato me lo guardo en el registro reg. Y luego con la instrucción store me guardo en la memoria de datos, en la dirección que me diga el puntero Y, pero previamente decrementado, el valor del registro. Entonces, la primera vez que entramos en bucle, ¿qué hacemos? Pues el dato de dirección 100 me lo guardo en reg, predecremento de 20A a 209 y ese dato me lo guardo en 209. Incrementamos el contador, que lo pondremos a 1, comparamos, no hemos llegado a 10, volvemos a ejecutar bucle. Entonces ahora el dato me lo traigo de la 101 y lo guardo en la 208. Y así sucesivamente 10 veces. Cuando llegamos a 10 ya salimos del bucle y nos vamos al final. Y este es el final de esta primera parte de nuestro problema.